¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? El misterio perdido. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Esta pregunta, cargada de misterio y reverencia, resuena a través de los siglos, invitándonos a una profunda meditación sobre lo sagrado y lo perdido. En el corazón de la historia de Israel, el Arca de la Alianza no era simplemente un cofre, era el símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo, el epicentro de su pacto inquebrantable. Imaginen un objeto que contenía las propias palabras de Dios, grabadas en piedra, un recordatorio perpetuo de su fidelidad y de las promesas que sellaron su relación con la humanidad. En nuestras vidas, a menudo buscamos señales, anhelamos una conexión más profunda con lo divino, y en esa búsqueda, el arca se erige como un faro de esperanza, una reliquia que encapsula el anhelo humano por la cercanía de Dios. Su desaparición, tan abrupta como enigmática, nos confronta con la fragilidad de lo terrenal y la naturaleza esquiva de lo trascendente. No se trata de una simple curiosidad arqueológica, es un reflejo de nuestra propia búsqueda de significado, de ese anhelo innato por desentrañar los misterios de nuestra fe y por sentir la presencia palpable de Dios en medio de nuestras circunstancias. ¿Qué significó para el pueblo de Israel, en su peregrinaje por el desierto, llevar consigo el mismísimo corazón de su relación con el Creador? ¿Qué poder emanaba de ese cofre cubierto de oro, que guiaba sus pasos, que inspiraba temor y reverencia en sus enemigos, y que se convirtió en el centro de su adoración y de su identidad? Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. La pregunta sobre su paradero nos saca de la pasividad y nos impulsa a considerar la naturaleza de la fe misma. No es solo creer en lo que vemos, sino en la esperanza de lo que no vemos. La historia del arca nos desafía a ir más allá de las explicaciones racionales, a abrir nuestras mentes y corazones a la posibilidad de que lo divino trascienda nuestra comprensión finita. Es un llamado a explorar las narrativas bíblicas con una mente abierta, a discernir las verdades espirituales que se esconden tras los relatos históricos y a reconocer que, aunque el arca física pueda estar perdida para nuestra vista, su significado espiritual permanece vivo y palpitante en la tradición de la Iglesia y en la experiencia de fe de cada creyente. Este viaje que emprendemos hoy no busca resolver un enigma histórico con certezas absolutas, sino más bien invitar a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la alianza de Dios con nosotros, una alianza que, a diferencia del arca física, no se pierde, sino que se renueva constantemente en el sacrificio de Cristo y en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La desaparición del arca nos recuerda que nuestra fe no se fundamenta en objetos materiales, por sagrados que sean, sino en una persona viva, en un Dios que se revela y actúa en la historia, y cuya presencia es una realidad mucho más profunda y duradera que cualquier artefacto. Nos preguntamos, ¿qué significa para nosotros hoy, en un mundo a menudo secularizado y escéptico, el legado de un objeto que representaba la manifestación visible de la gloria de Dios? ¿Cómo podemos, en nuestra vida cotidiana, encontrar y custodiar esa arca de la presencia divina que reside en lo más íntimo de nuestro ser, en nuestra alma santificada por el bautismo y nutrida por la Eucaristía? El misterio del Arca de la Alianza nos invita a un diálogo íntimo con Dios, a una búsqueda sincera de su voluntad y a un redescubrimiento de la sacralidad que Él ha infundido en el mundo, y de manera especial, en cada uno de nosotros. La desaparición del Arca de la Alianza nos confronta con un aspecto fundamental de nuestra relación con Dios, su soberanía y el misterio de sus caminos. Mientras que el pueblo de Israel poseía un objeto tangible que encarnaba la presencia divina, nosotros poseemos la promesa de esa presencia a través del Espíritu Santo, una realidad más íntima y personal, pero a la vez, a veces, menos perceptible en su manifestación externa. El arca era un recordatorio visible de un pacto, pero ¿qué sucede cuando ese recordatorio físico se desvanece? Nos vemos impulsados a buscar la evidencia de la alianza en las promesas escritas, en los sacramentos, y sobre todo, en la voz interior del Espíritu que nos guía a la verdad. La ausencia del arca nos obliga a una fe más profunda, una fe que no depende de la vista sino de la convicción interior, de la certeza de que Dios está actuando, incluso cuando no podemos señalar un objeto específico como prueba. Es como si Dios permitiera que este símbolo se perdiera para enseñarnos que su poder y su presencia no están confinados a ningún lugar o artefacto, sino que son omnipresentes y disponibles para aquellos que le buscan de corazón sincero. Pensemos en la experiencia de los profetas, quienes a menudo hablaban de la presencia de Dios en medio de la adversidad, sin necesidad de un santuario móvil o un arca visible. Su fe se sustentaba en la palabra de Dios y en la acción del Espíritu en sus vidas, fortaleciendo su esperanza y guiando su discernimiento. Profundizando en esta línea de pensamiento, la forma en que el arca fue utilizada en la antigüedad nos revela mucho sobre la naturaleza de la adoración y la reverencia debida a Dios. Cuando el arca entraba en batalla, no era simplemente un amuleto de la suerte,
sino el estandarte de la presencia divina que infundía temor en los enemigos y valor en los israelitas. Sin embargo, su manejo requería una santidad y un cuidado extremos, como lo demuestra la muerte de Uza al intentar sostener el arca cuando ésta se tambaleaba. Esto subraya la santidad inmutable de Dios y la necesidad de acercarnos a Él con humildad y obediencia, reconociendo nuestra propia pequeñez ante su majestad. La desaparición del arca, desde esta perspectiva, podría interpretarse como una lección sobre la fragilidad de los símbolos externos y la importancia de la adoración interior. Quizás, en medio de las turbulencias de la historia, o incluso por la infidelidad del pueblo, Dios retiró su presencia visible para dirigir la mirada de su pueblo hacia la realidad espiritual de su alianza, una alianza que no puede ser profanada ni arrebatada por las circunstancias externas. Es un llamado a cultivar un santuario interior, un espacio sagrado en nuestras almas donde la presencia de Dios pueda ser experimentada y venerada, independientemente de la existencia de monumentos o reliquias. Consideremos ahora la dimensión de la responsabilidad y la custodia. ¿Qué sucedió con el arca una vez que se perdió su rastro? Las Escrituras ofrecen pocas respuestas directas, dejando un vacío que ha sido llenado por innumerables teorías y especulaciones. Sin embargo, desde una óptica de fe, podemos reflexionar sobre cómo Dios confía a sus seguidores la custodia de su verdad y de su presencia. La desaparición del arca podría ser vista como un recordatorio de que la verdadera custodia de la alianza reside no en la posesión de un objeto, sino en la vivencia de sus preceptos y en la transmisión fiel de la fe. Así como el pueblo de Israel fue llamado a ser guardián de la ley de Dios, nosotros somos llamados a ser testigos de su amor y de su salvación. La búsqueda del arca, para muchos, se ha convertido en una metáfora de la búsqueda humana de Dios, una peregrinación a través de las incertidumbres de la vida, confiando en que, aunque el camino sea incierto, la meta, la unión con Dios, es segura para aquellos que perseveran en la fe. Además, la historia del arca nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los tesoros verdaderamente valiosos. Mientras que el mundo físico busca reliquias tangibles y riquezas materiales, nuestra fe nos enseña que los tesoros más grandes son invisibles: la gracia de Dios, el amor redentor de Cristo, la esperanza de la vida eterna. La desaparición del arca, en este sentido, puede ser vista como una invitación a desprendernos de la obsesión por lo externo y a dirigir nuestra atención hacia el interno, hacia el reino espiritual donde reside la verdadera riqueza. Es un llamado a reconocer que la presencia de Dios no está limitada por el espacio ni por el tiempo, y que su alianza es un don que se renueva continuamente en el corazón de cada creyente. La historia nos enseña que incluso los objetos más sagrados pueden ser perdidos, pero la verdad y el amor de Dios son eternos e inmutables. Por otro lado, la especulación sobre el paradero del arca ha dado lugar a narrativas fascinantes que, si bien pueden carecer de base histórica sólida, a menudo reflejan un profundo anhelo humano por lo milagroso y lo sagrado. Desde leyendas de templos ocultos hasta historias de su traslado a lugares remotos, estas narrativas, aunque no canónicas, demuestran la perdurable fascinación por la manifestación visible de la divinidad. Sin embargo, es crucial discernir entre el anhelo legítimo de conectar con lo sagrado y la tendencia a fetichizar objetos o lugares. La Iglesia nos guía a encontrar a Dios en la oración, en los sacramentos, en la Sagrada Escritura y en la comunidad de fe, recordándonos que la relación con Él es viva y dinámica, no estática ni dependiente de artefactos. La ausencia del arca nos libera de la necesidad de buscar una ubicación específica para la presencia de Dios, permitiéndonos encontrarle en cada momento y en cada lugar donde se invoca su nombre con sinceridad. Finalmente, la pérdida del arca puede ser vista como una preparación para la nueva alianza. En el Nuevo Testamento, Jesucristo se presenta como el verdadero arca de la alianza, el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta de manera plena y definitiva. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sumo sacerdote que intercede por nosotros, y el templo viviente donde se renueva nuestra relación con el Padre. La desaparición del arca del Antiguo Testamento anticipa y prefigura esta realidad, señalando hacia la plenitud de la revelación divina en la persona de Jesús. Así, la búsqueda del arca perdida se convierte en un eco de nuestra propia búsqueda de Cristo, un anhelo por descubrir la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas, una presencia que no se limita a un cofre de oro, sino que se encuentra en el amor sacrificial de Jesús y en la vida que Él nos ofrece. La desaparición del arca de la alianza, si bien plantea preguntas sobre su paradero físico, nos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la adoración y la fidelidad en la era de la nueva alianza. En lugar de buscar un objeto externo, la Iglesia nos enseña que la presencia de Dios se manifiesta ahora de manera íntima y transformadora en el corazón del creyente, especialmente a través de los sacramentos. Jesús, en la última cena, instituyó la Eucaristía, convirtiéndose él mismo en el arca viviente de la presencia divina, un lugar donde la alianza de Dios se sella con cada comulgante. A diferencia del antiguo arca,
que requería un manejo específico y estaba confinada a un lugar sagrado. La Eucaristía nos acompaña, se hace parte de nosotros, y nos capacita para llevar la presencia de Dios al mundo. Piensen en cómo los primeros cristianos, perseguidos y dispersos, no poseían reliquias externas, sino que encontraban la fuerza y la unidad en la celebración de la Eucaristía, compartiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en medio de la adversidad. Esta experiencia subraya que la verdadera arca que debemos custodiar es nuestra propia alma, purificada por la gracia y llena del Espíritu Santo, lista para ser un tabernáculo viviente de Dios. Consideremos, además, cómo la ausencia del arca física nos libera de la idolatría de las formas y nos dirige hacia la sustancia de nuestra fe. El Antiguo Testamento estaba repleto de símbolos y rituales que apuntaban a la realidad espiritual, pero en la Nueva Alianza, la realidad misma ha llegado en Jesucristo. Él es el cumplimiento de todas las promesas y el mediador de una alianza superior. Por lo tanto, la búsqueda del arca perdida puede ser vista como una analogía de la búsqueda humana de la verdad y de la presencia divina, una búsqueda que culmina no en un descubrimiento arqueológico, sino en un encuentro personal y transformador con Cristo. Cuando enfrentamos momentos de duda o desánimo, en lugar de buscar una señal externa, podemos recordar la promesa de Jesús: «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28, 20. Esta promesa, sellada con su sacrificio, es la que verdaderamente nos sostiene y guía, mucho más que cualquier cofre de oro. Desde otra perspectiva, la historia de la pérdida del arca nos resalta la importancia de la fidelidad y la obediencia en nuestra relación con Dios. Las Escrituras narran cómo el arca fue capturada por los filisteos en un momento de derrota israelita, un evento que, aunque trágico, también revela la santidad de Dios y su juicio ante la infidelidad. El hecho de que el arca desapareciera de los relatos bíblicos posteriores puede ser interpretado como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y la importancia de mantener la pureza del culto y la integridad de la alianza. En nuestra vida diaria, esta lección se traduce en la necesidad de examinar nuestras propias vidas, de confesar nuestros pecados y de renovar nuestro compromiso con los mandamientos de Dios. Cuando nos alejamos de Él, es como si, metafóricamente, el arca de su presencia en nuestras vidas se volviera menos perceptible, oscurecida por nuestras propias transgresiones. La reconversión y la penitencia son, en este sentido, actos de recuperación de esa presencia, de volver a custodiar fielmente el tesoro que Dios ha depositado en nosotros. Además, la especulación sobre el destino del arca, aunque intrigante, a menudo desvía la atención de lo que verdaderamente importa: la alianza en sí misma. La alianza de Dios no está ligada a la posesión de un objeto, sino a su amor incondicional y a su promesa de salvación. Jesús, como mediador de esta nueva y eterna alianza, nos ofrece una relación directa y personal con Dios, libre de las mediaciones físicas del Antiguo Testamento. El verdadero tesoro que debemos buscar no es un artefacto perdido, sino la gracia que fluye del sacrificio de Cristo y que se nos comunica a través de la Iglesia. Pensemos en la parábola del tesoro escondido en el campo. Mateo 1:44. El hombre encuentra el tesoro y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. De manera similar, el verdadero tesoro espiritual es la alianza con Dios en Cristo, y para poseerlo plenamente, estamos llamados a renunciar a todo aquello que nos aparta de Él. Por último, la desaparición del arca nos enseña sobre la naturaleza a menudo oculta de la acción divina en la historia. Dios no siempre actúa de maneras que son evidentes para nuestros sentidos o que se ajustan a nuestras expectativas. La forma en que el arca se perdió de la vista pública, sin una explicación detallada, nos recuerda que debemos confiar en la providencia divina, incluso cuando los eventos parecen misteriosos o inexplicables. Nuestra fe se fortalece cuando aprendemos a discernir la mano de Dios en medio de las circunstancias, reconociendo que su plan trasciende nuestra comprensión limitada. En lugar de obsesionarnos con los enigmas del pasado, estamos llamados a vivir en la esperanza del futuro, confiando en que Dios, que selló la alianza con Israel y la cumplió en Cristo, continuará guiándonos y protegiéndonos hasta el final de los tiempos. La verdadera custodia del arca, en última instancia, reside en la fidelidad a la alianza que ella representaba, una fidelidad que se manifiesta en el amor a Dios y al prójimo. La desaparición del arca de la alianza nos impulsa a considerar el delicado equilibrio entre la revelación divina y la discreción humana, un tema que resuena en la vida de los santos y en la enseñanza de la Iglesia. Si bien el arca era un símbolo poderoso de la presencia de Dios, su pérdida nos recuerda que la verdadera intimidad con lo divino no se basa en la exhibición pública de lo sagrado, sino en la custodia silenciosa y personal de la gracia. Los místicos de la Iglesia, como Santa Teresa de Ávila, hablaban de un castillo interior donde reside la presencia de Dios, un santuario al que solo se accede a través de la oración y la mortificación, no a través de expediciones arqueológicas. La forma en que el arca fue retirada de la vista pública,
quizás para proteger su santidad de la profanación o para enseñar una lección sobre la naturaleza invisible de la fe, nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros mismos manejamos los dones espirituales. ¿Compartimos nuestras experiencias de fe de manera humilde y discreta, o buscamos la aprobación externa y la admiración? El arca perdida nos desafía a cultivar una vida interior rica, donde la presencia de Dios sea un tesoro guardado en el corazón, cuyo valor no necesita ser proclamado para ser real. Profundizando en esta idea, la historia del arca nos confronta con la tentación de la posesión exclusiva de lo sagrado. En un mundo que a menudo valora la propiedad y la exclusividad, el misterio de la desaparición del arca puede ser interpretado como una lección sobre la naturaleza libre y soberana de la gracia de Dios. Él no está obligado a permanecer atado a un objeto o a un lugar. Su presencia es un don que Él otorga según su voluntad, y que puede retirarse o manifestarse de maneras inesperadas. Pensemos en los profetas que hablaban de la gloria de Dios abandonando el templo, un evento que, aunque devastador para el pueblo, señalaba la trascendencia de Dios sobre las estructuras humanas. De manera similar, la desaparición del arca nos enseña que nuestra relación con Dios no debe depender de la presencia de símbolos externos, sino de nuestra disposición interior a recibir y responder a su amor. Si buscamos el arca como un medio para obtener poder o conocimiento secreto, corremos el riesgo de caer en una forma de magia o de espiritualidad superficial, en lugar de abrazar la profunda transformación que Dios desea operar en nosotros. Además, la ausencia del arca nos impulsa a considerar la importancia de la comunidad en la vivencia de la fe. Aunque el arca era un objeto sagrado, su significado se realizaba plenamente dentro del contexto del pueblo de Israel, que se reunía en torno a ella para la adoración y la celebración. Cuando el arca fue capturada por los filisteos, se convirtió en un objeto de curiosidad y temor para quienes no compartían la fe de Israel. Esto subraya que la verdadera experiencia de lo sagrado se nutre y se fortalece en el seno de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. En lugar de buscar reliquias perdidas como un medio de conexión individual y aislada con Dios, estamos llamados a participar activamente en la vida de la Iglesia, donde la presencia de Cristo se hace tangible a través de la liturgia, la predicación y la comunión fraterna. El arca, en este sentido, nos recuerda que la fe es una experiencia comunitaria, un camino que se recorre juntos, apoyándonos mutuamente en la búsqueda de la santidad. Por otro lado, la historia del arca perdida nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la esperanza y la perseverancia en la fe. A lo largo de los siglos, innumerables personas han buscado el arca, impulsadas por un deseo profundo de recuperar un símbolo tangible de la presencia divina. Si bien esta búsqueda puede carecer de fundamento histórico, refleja un anhelo humano legítimo por la cercanía de Dios. En nuestra propia vida, enfrentamos momentos en los que la presencia de Dios parece lejana o inescrutable. En tales circunstancias, la historia del arca nos anima a no desfallecer en nuestra búsqueda, a perseverar en la oración y a confiar en que Dios, en su tiempo y según sus designios, se manifestará. La fe no es la ausencia de preguntas o de misterios, sino la confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos comprender plenamente sus caminos. Finalmente, la desaparición del arca nos confronta con la realidad de que los tesoros más grandes a menudo residen en lo intangible. Mientras el mundo físico anhela artefactos concretos, nuestra fe nos enseña que la verdadera riqueza se encuentra en la gracia, el amor y la verdad que emanan de Dios. Jesús mismo afirmó que sus palabras son espíritu y vida, Juan 6, 63, y que el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 5 y 21. La búsqueda del arca perdida, en última instancia, se convierte en una metáfora de nuestra propia peregrinación espiritual, un viaje hacia el descubrimiento de ese tesoro escondido dentro de nosotros mismos, la presencia de Dios, que nos transforma y nos guía hacia la plenitud. El misterio de su paradero nos invita a centrar nuestra atención en la realidad de la alianza que el arca representaba, una alianza que se ha cumplido plenamente en la persona de Jesucristo, el verdadero santuario de la presencia divina. La desaparición del arca de la alianza nos invita a una profunda reflexión sobre el concepto de custodia espiritual, un aspecto fundamental que va más allá de la mera posesión física de una reliquia. En lugar de enfocarnos en donde podría estar el arca, la enseñanza de la Iglesia nos dirige hacia la manera en que nosotros mismos debemos ser arca de la presencia de Dios en el mundo. Esto implica un compromiso activo con la santidad, una vida de oración constante y una obediencia sincera a la voluntad divina. Consideremos, por ejemplo, la vida de San José, un hombre que, sin poseer ningún objeto sagrado de gran renombre, fue el custodio terrenal de Jesús y María. Su santidad no radicó en artefactos, sino en su docilidad al Espíritu Santo, su prudencia en las decisiones y su amor protector hacia la Sagrada Familia. Del mismo modo, cada uno de nosotros está llamado a ser un custodio fiel de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación,
protegiéndola de las influencias mundanas y nutriéndola a través de los sacramentos. Además, la ausencia del arca nos confronta con la naturaleza a menudo velada de la acción divina. Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular o fácilmente detectable. A menudo, su presencia opera en los detalles sutiles de la vida cotidiana, en los momentos de silencio, en las inspiraciones que recibimos en la oración o en las circunstancias que, a primera vista, parecen ordinarias. La búsqueda infructuosa del arca, desde esta perspectiva, puede ser vista como una metáfora de nuestra tendencia a buscar lo extraordinario y a pasar por alto lo sagrado que ya está presente. Pensemos en la Virgen María, cuya vida en Nazaret, aunque aparentemente común, fue el crisol donde se forjó la salvación del mundo. Su santidad residía en su sí constante a Dios, en su capacidad para discernir la acción divina incluso en la aparente sencillez de su existencia. De igual modo, al enfrentar los desafíos cotidianos, debemos cultivar una mirada de fe que nos permita reconocer la mano de Dios obrando, incluso cuando no hay señales externas que lo confirmen. Un aspecto crucial que se desprende de este misterio es la transformación interna que la alianza de Dios procura. El arca del pacto no era solo un símbolo externo, sino un recordatorio de la ley de Dios que debía estar inscrita en los corazones de su pueblo. La desaparición del arca física, por lo tanto, podría interpretarse como una invitación a interiorizar aún más esa ley, a hacer la vida propia. Jesús, en el Sermón de la Montaña, elevó la ley del Antiguo Testamento a un nivel de profundidad espiritual, llamándonos no solo a no matar, sino a no enfadarnos, no solo a no adulterar, sino a no codiciar. Este énfasis en la transformación interior subraya que la verdadera alianza se sella en la renovación de nuestras mentes y corazones, un proceso que requiere la gracia divina y nuestro propio esfuerzo de conversión. Aunado a esto, la historia del arca nos enseña sobre la responsabilidad en la transmisión de la fe. Aunque el arca física se perdió, el mensaje de la alianza que representaba continuó siendo transmitido a través de las generaciones. Los profetas recordaron al pueblo las promesas de Dios, y los sabios transmitieron la sabiduría de la ley. De manera similar, nosotros tenemos la responsabilidad de ser custodios y transmisores de la fe, compartiendo el Evangelio con amor y fidelidad. Esto no se trata de poseer un conocimiento esotérico sobre el paradero del arca, sino de vivir de tal manera que nuestra vida sea un testimonio vivo del amor redentor de Cristo. Pensemos en los mártires de la Iglesia primitiva, quienes, en medio de la persecución, defendieron la verdad del Evangelio con su propia vida, asegurando que la alianza de Dios siguiera viva para las generaciones futuras. Finalmente, la desaparición del arca nos impulsa a considerar la esperanza en la consumación final. Si bien el arca del pacto del Antiguo Testamento se perdió de la vista, la plenitud de la presencia de Dios se manifestará en la Jerusalén celestial, el nuevo y eterno santuario. La visión del Apocalipsis describe un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. En esta perspectiva escatológica, la búsqueda del arca perdida se convierte en un eco de nuestro anhelo por la venida definitiva del reino de Dios, un anhelo que nos sostiene en la peregrinación terrenal. La verdadera arca que esperamos poseer, en última instancia, es la unión eterna con Dios en el paraíso, una realidad que trasciende cualquier artefacto histórico y que se nos promete a través de la fidelidad de Dios y nuestra propia respuesta de fe. La perseverancia en la búsqueda de la presencia divina, incluso ante la aparente ausencia de señales tangibles, es un pilar en la vida espiritual. El ejemplo de los padres del desierto, quienes buscaban a Dios en la soledad y el silencio de la ermita, sin recurrir a artefactos externos, nos ofrece una perspectiva valiosa. Estos santos monjes cultivaron una profunda intimidad con el Señor a través de la oración incesante y la mortificación de sus pasiones, encontrando en el desierto, un lugar despojado de cualquier objeto sagrado visible, el espacio para escuchar la voz de Dios. De manera análoga, cuando nos enfrentamos a periodos de sequedad espiritual o a la sensación de que nuestras oraciones no son escuchadas, la lección reside en no ceder a la desesperación, sino en redoblar nuestra constancia en la oración y en la práctica de las virtudes. La fidelidad de los pequeños actos de amor y obediencia es lo que, gradualmente, purifica el corazón y lo hace más receptivo a la acción del Espíritu Santo, quien, como el viento, sopla donde quiere, a menudo de maneras que escapan a nuestra comprensión inmediata. Además, la historia del arca perdida nos invita a discernir entre la veneración de los signos y la adoración de la realidad que estos anuncian. El arca, en su momento, fue un signo de la presencia de Dios, pero la tentación humana siempre ha sido aferrarse al signo, a la forma, olvidando a aquel a quien el signo apunta. El hecho de que el arca haya desaparecido de la historia registrada puede ser una advertencia divina contra el riesgo de fetichismo, es decir, de convertir un objeto, por sagrado que sea, en un fin en sí mismo. La Iglesia, a través de su rica tradición sacramental, nos ofrece signos tangibles de la presencia de Cristo.
el pan y el vino consagrados, el agua bautismal, el óleo de la unción. Sin embargo, estos signos son medios para un fin, canales a través de los cuales la gracia de Dios fluye hacia nosotros. Cuando nos encontramos en momentos de duda sobre la presencia de Dios, debemos recordar que la verdadera arca que debemos custodiar es nuestra propia alma, santificada por la gracia, y que la presencia de Dios no se limita a lo visible, sino que opera en la profundidad de nuestro ser. Por consiguiente, la gestión de nuestras propias reliquias espirituales, momentos de gracia intensa, experiencias místicas o consuelos particulares requiere una prudencia apostólica. Así como el arca era manejada con sumo cuidado y reverencia, los dones espirituales que recibimos deben ser tratados con humildad y discreción. Compartir estas experiencias de manera imprudente o con la intención de impresionar a otros puede desvirtuar su propósito original y desviar nuestra atención de la fuente de todo don, Dios mismo. Por el contrario, cuando guardamos estos momentos en el corazón, reflexionando sobre ellos en oración y permitiendo que transformen nuestra vida, cumplimos el rol de custodios fieles de la alianza divina. Consideremos, por ejemplo, la forma en que la Virgen María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, Lucas 2 y 19. Su silencio no era ausencia de fe, sino una profunda reverencia y una espera activa de la plena manifestación de los designios de Dios. Otra faceta a considerar es la resiliencia de la fe ante la pérdida y la incertidumbre. La desaparición del arca, que fue un símbolo de la victoria y la presencia protectora de Dios, pudo haber sido un golpe demoledor para la fe del pueblo de Israel. Sin embargo, la historia posterior revela que la fe del pueblo, aunque sacudida, no se extinguió. Aprendieron a confiar en la palabra de Dios, en las promesas de los profetas y en la guía del Espíritu, incluso en ausencia del arca. Esta resiliencia es un modelo para nosotros en nuestros propios momentos de prueba, cuando las circunstancias de la vida parecen oscurecer la luz de la fe. La capacidad de mantener la esperanza, de perseverar en la oración y de confiar en la bondad de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos, es un testimonio poderoso de la fortaleza que Él infunde en aquellos que se aferran a Él. Finalmente, la búsqueda del arca perdida puede ser vista como una analogía de nuestra propia peregrinación hacia la consumación de la alianza. El Antiguo Testamento culmina con la promesa de una nueva alianza, sellada con la sangre de Cristo, que no se limita a un cofre físico sino que se graba en nuestros corazones. La desaparición del arca, por lo tanto, puede interpretarse como un paso necesario en la preparación para esta realidad trascendente. Nos libera de la dependencia de los símbolos externos para dirigirnos hacia la experiencia interna y universal de la presencia de Dios, una presencia que se hará plena y definitiva en la vida eterna. La fe en esta consumación final es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante, confiando en que, aunque el camino sea incierto, el destino final es la unión perfecta con aquel que es el verdadero arca de nuestra salvación y de nuestra esperanza. Al considerar la travesía emprendida, emerge un tapiz de verdades que, entrelazadas, nos conducen hacia una comprensión más profunda de nuestra relación con lo divino. No se trata de un mero ejercicio intelectual, sino de una invitación a percibir cómo las hebras de la historia, la fe y la experiencia humana convergen, tejiendo un patrón que ilumina el camino hacia una cercanía más genuina con Dios. Hemos contemplado la resonancia de lo sagrado perdido, no como una ausencia definitiva, sino como un llamado a redescubrir la fuente misma de la sacralidad que reside en lo más íntimo de nuestro ser. Las reflexiones compartidas nos han llevado a vislumbrar cómo las vicisitudes de la existencia y las propias fragilidades humanas no son obstáculos insuperables, sino, más bien, el terreno fértil donde la gracia divina encuentra su expresión más poderosa, transformando nuestras debilidades en puntos de partida para un encuentro más íntimo con el Creador. En esta perspectiva, se disipa la noción de que la presencia de Dios se limita a lo tangible o a lo históricamente documentado. Más bien, se revela como una realidad dinámica y omnipresente, que se manifiesta en la fidelidad de las promesas, en la fuerza de los sacramentos y en el susurro del Espíritu Santo en el santuario de nuestras almas. La búsqueda de un objeto perdido se transmuta, así, en una peregrinación hacia el descubrimiento de ese tesoro inestimable que ya poseemos, la alianza viviente que Dios ha sellado con cada uno de nosotros. Es una invitación a afinar nuestros sentidos espirituales, a aprender a discernir la acción divina en los detalles más sutiles de la vida, reconociendo que la verdadera custodia de lo sagrado reside en la pureza del corazón y en la docilidad a la voluntad divina. Reflexionando sobre este recorrido, la convergencia de estas ideas nos prepara para una apreciación más plena de lo que significa vivir una fe arraigada en la realidad trascendente, pero que se encarna en la cotidianidad. La inquietud inicial por un enigma histórico se transforma gradualmente en una comprensión más profunda de la naturaleza de la fe como una relación viva, una alianza que no depende de artefactos, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios y de nuestra respuesta generosa. Es como si el velo de lo misterioso comenzara a descorrerse,
no para revelar un secreto arqueológico, sino para iluminar el camino hacia una experiencia más profunda y personal de la presencia divina, una presencia que nos capacita y nos transforma desde adentro. Al aproximarnos a la conclusión, se perfila con mayor claridad la importancia de centrar nuestra atención no en lo que se ha perdido, sino en lo que se nos ha dado plenamente en Cristo, el verdadero santuario de nuestra esperanza y de nuestra salvación. La pregunta sobre el Arca de la Alianza, que nos cautivó al inicio de este recorrido, se revela ahora no como un enigma arqueológico por resolver, sino como una profunda metáfora de nuestra propia búsqueda de lo sagrado. Hemos transitado por las arenas del tiempo, explorando las leyendas y los silencios que rodean a este objeto venerado, para descubrir que su verdadera esencia no reside en su paradero físico, sino en el anhelo que despierta en nuestros corazones. El arca, al desaparecer de la historia visible, nos ha conducido a un territorio más íntimo y fundamental, el de la alianza que Dios ha sellado con cada uno de nosotros, una alianza que no se pierde con el tiempo ni se desvanece con la distancia. Hemos aprendido que la verdadera custodia de lo divino no se encuentra en la posesión de reliquias, por venerables que sean, sino en la fidelidad de nuestra respuesta al amor de Dios, en la pureza de nuestro corazón y en la docilidad de nuestra voluntad. La ausencia del arca nos libera de la dependencia de los signos externos para dirigirnos hacia la realidad trascendente que estos anuncian, una realidad que se manifiesta en la profundidad de nuestra propia alma, santificada por la gracia y nutrida por la constante presencia del Espíritu Santo. En este viaje, hemos sido testigos de cómo la fragilidad humana y las vicisitudes de la historia, lejos de ser obstáculos insuperables, se convierten en el crisol donde la gracia divina forja su obra transformadora. La pérdida del arca nos enseña que la fortaleza de nuestra fe no se mide por la presencia de evidencias tangibles, sino por nuestra capacidad de perseverar en la esperanza, de mantener la constancia en la oración y de confiar en la bondad soberana de Dios, incluso cuando sus caminos nos resultan inescrutables. Hemos vislumbrado que la verdadera presencia divina no se confina a un objeto o a un lugar, sino que es una realidad dinámica y omnipresente, que se manifiesta en los detalles sutiles de la vida cotidiana, en los momentos de silencio y en las inspiraciones que recibimos en la intimidad de la oración. La lección fundamental que emerge es que el verdadero arca que debemos custodiar es nuestra propia vida, purificada por la gracia y dispuesta a ser morada del Creador. El misterio del Arca de la Alianza, por tanto, no concluye con una respuesta definitiva sobre su ubicación, sino que se expande en la invitación a vivir la alianza que ella prefiguraba. La práctica de la fe comienza ahora, en el instante en que dejamos de buscar afuera lo que ya reside dentro de nosotros. Es un llamado a cultivar esa arca interior, a protegerla con la virtud, a nutrirla con la oración y a compartir su contenido sagrado con el mundo a través de actos de amor y de servicio. Que la memoria del arca perdida nos impulse a ser, en nuestras vidas, testigos vivos de la alianza eterna de Dios, una alianza que se ha cumplido plenamente en la persona de Jesucristo, el verdadero santuario de nuestra esperanza y la fuente inagotable de nuestra salvación. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.